Bueno, a esta altura ya entendemos el concepto de mechanical power y su cálculo en ventilación controlada por volumen. Ahora vamos a ver un poquito del cálculo de mechanical power, pero en ventilación controlada por presión. Van a ver que es mucho más fácil. Repasando, está claro que el mechanical power es la energía de una respiración multiplicada por la cantidad de respiraciones que tenemos en un minuto. ¿Sí? Tiene unidades de energía, joules, por minuto de respiración. Y obviamente indica, si nosotros tenemos acá nuestro sistema respiratorio, pongo los pulmones nada más, cuántos joules por minuto le está entrando, se le está entregando a ese sistema respiratorio por parte del respirador. ¿Sí? Obviamente en un paciente que él no genera trabajo respiratorio. Entonces, para su cálculo en ventilación controlada por presión, es lo mismo, tenemos que obtener la energía de cada respiración, multiplicarla por la frecuencia respiratoria. Lo que va a diferir es cómo obtenemos la energía de cada respiración. Y para esto nosotros habíamos desarrollado dos formas, ¿sí? Para obtener la energía de un ciclo. Una forma de obtener la energía de un ciclo era multiplicando la presión media por el volumen corriente. ¿Sí? Presión por volumen, por un volumen desplazado, es el trabajo hecho. Y otra forma de obtener la energía de cada ciclo es obteniendo el área bajo la curva del gráfico volumen en función de la presión. Acá se me genera una curva. Obtener el área que estaba entre la rama inspiratoria y el eje de las ordenadas. Con estas dos formas obtenemos la energía de cada ciclo. Vamos a ver primero este lado. Van a ver que es bastante fácil. La presión media, dijimos que era la presión media justamente durante la entrega de flujo. Entonces nosotros teníamos que graficar acá en un ciclo inspiratorio de ventilación controlada por presión el área bajo la curva. Esto es presión, esto es tiempo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que obtener el área bajo la curva. Fíjense que es importante que la entrega de flujo siempre es bajo esta área. ¿Sí? Si nosotros graficamos acá abajo flujo en función del tiempo, vamos a entender que va a tener una morfología de este tipo, la curva de flujo, que va a depender de las propiedades del sistema. ¿Sí? Acá puede haber varias alternativas. Puede ser que el flujo termine en este punto, entonces la presión media es justamente el área esta que está acá, o puede darse la posibilidad de que el flujo no llegue nunca a cero al final de la inspiración, pero en este caso también la entrega de flujo se hizo durante el intervalo donde existía esta presión. O sea que nuestro ciclo de entrega de flujo puede en el primer caso ir de acá a acá, en el segundo caso ir de acá a acá, pero siempre va a valer un ciclo. O sea que la base de nuestro rectángulo siempre va a valer 1. Si yo quiero calcular la presión media, tengo que calcular el área del rectángulo. Por lo tanto es base por altura. La presión media es igual a la base, que como dijimos siempre va a valer 1, independientemente del tiempo que sea, y lo multiplico por la altura, que es justamente este valor que tenemos acá, que cuánto vale, obvio, la presión inspiratoria, que es la que nosotros seteamos. Esta sería la PIP. Es fácil darse cuenta de que la presión media en ventilación controlada por presión es igual a la presión inspiratoria. ¿Sí? Entonces ya obtuvimos la presión media. Vamos a darle color a esto. Rojo. Ya obtenemos acá la presión media. ¿Sí? Presión media es esto que tenemos acá abajo. Bien, ahora tenemos que multiplicar para obtener la energía de cada ciclo
la energía de cada ciclo es la presión media por el volumen corriente. O sea que la energía de un ciclo es igual a la presión media por el volumen corriente. O sea que la energía de un ciclo es igual a la presión inspiratoria por el volumen corriente. De esta manera obtengo, y de esta forma, la energía de un ciclo respiratorio. Bien, ya lo tengo. Ahora, vamos a obtener la energía de un ciclo, pero por este otro lado, por esta otra forma. Para eso tenemos que recurrir al bucle presión-volumen o volumen-presión. Vamos a copiar lo que lo tenemos acá ya. A ver, sí. Pero vamos a mejorarlo. En ventilación controlada por presión el bucle es diferente al de ventilación controlada por volumen, ¿sí? Tenemos unos aspectos similares, obviamente. Por ejemplo, partimos de una PIP y un volumen asociado, una CRF de esa PIP determinada. Y a partir de acá, el ventilador va a generar una onda de presión cuadrada. Un ventilador ideal, digamos que haría una morfología de este tipo. Generaría un aumento de presión repentino, sin cambios de flujo, y a partir de ahí empezaría a entrar volumen a una presión constante. Se ve que entra volumen, hay cambio de volumen a una presión constante. Y después la expiración, la presión se va al valor de la PIP y recién ahí el flujo empieza a salir. Hay disminución del volumen a una presión constante que es justamente la PIP. ¿Hasta dónde va a subir la presión del ventilador? Y bueno, va a subir la presión hasta la que nosotros setemos. O sea que acá tenemos la presión inspiratoria. ¿Sí? Y el volumen que entra es este que está acá, que justamente es el volumen corriente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, dijimos que la expiración seguía este camino y la expiración seguía este camino. Les presento el loop presión-volumen de una ventilación controlada por presión. Como a nosotros nos interesa saber la energía de este ciclo respiratorio, tenemos que buscar el área encerrada entre la rama inspiratoria del bucle y el eje de las ordenadas. O sea, es decir, esta área que tengo encerrada acá adentro. Es un rectángulo, por lo tanto su cálculo va a ser bastante sencillo, ¿no? Comparado con lo que hacíamos antes. Entonces yo quiero obtener la energía de un ciclo es igual al área que tengo ahí dentro en verde, que es base por altura. La energía de un ciclo es igual, la base de esto es la presión inspiratoria. Presión inspiratoria. Y lo tengo que multiplicar por la altura de este rectángulo, que es el BT. ¿Sí? Bien, fíjense que acá obtenemos la energía de un ciclo respiratorio que vale presión inspiratoria por BT. Fíjense que de las dos formas llegamos exactamente a lo mismo. La energía de un ciclo es presión inspiratoria por BT de esta forma y la energía de un ciclo es presión inspiratoria por BT de esta otra forma. ¿Sí? Si yo quiero obtener el mechanical power en ventilación controlada por presión, vamos a calcularlo acá abajo. La energía de un ciclo es, como dijimos acá, o acá, es exactamente lo mismo, es la presión inspiratoria por el volumen corriente y la frecuencia respiratoria es la frecuencia respiratoria, obviamente. Esto es igual al mechanical power, ¿sí? Si quieren podemos hacer un juego de unidades donde la presión inspiratoria va a ir en pascales, el volumen corriente va a ir en metros cúbicos y la frecuencia respiratoria va a ir en ciclos por minuto. Pascal es una unidad de presión, ¿sí? Y viene de decir que es una fuerza sobre una superficie, es decir, en unidades es newton, fuerza, superficie es metro cuadrado. O sea que Pascal es igual que decir newton sobre metro cuadrado. Esto lo corro. Por metro cúbico por, de nuevo, ciclos por minuto.
se van los metros cuadrados, se van el cúbico, digamos, y me queda newton por metro por ciclos por minuto. Newton por metro es fuerza por distancia, o sea, energía. Joules son los joules entregados por un ciclo respiratorio. Lo multiplico por la cantidad de ciclos por minuto. Se me va ciclo con ciclo y llego a la hermosa conclusión nuevamente de que mechanical power es igual a joules por minuto. ¿Sí? O sea que de esta forma se obtiene el mechanical power en ventilación controlada por presión. Por último, y terminando ya con todo esto de mechanical power, me gustaría una pequeña reflexión sobre algunas limitaciones que este concepto puede traer. Y la primera es el concepto en términos de umbral. Es decir, si nosotros, esto es una línea que representa el mechanical power, ¿sí? Desde 0 hasta infinito. Infinito. ¿Habrá algún punto, por ejemplo donde nosotros podemos decir de acá para atrás es seguro el mechanical power y de acá para adelante es nocivo? Es decir, yo me tengo que mantener por debajo de un punto. Esto es mechanical power. En joules por minuto. Sobre minuto. Y no sé, aparece el número 12. ¿Sí? Hasta 12 es seguro, más de 12 es nocivo. Bueno, ese podría ser un umbral, pero el mechanical power es una variable continua, puede tomar cualquier valor. Entonces por ahí el punto de corte no existe tan tajantemente y se le podría aplicar, por ejemplo, el concepto de gray zone o de zona gris que se usa, por ejemplo, en la respuesta para determinar la respuesta a fluidos. Y podemos decir, bueno, mirá, hay una zona donde yo sé que el mechanical power es seguro, si yo me manejo acá es seguro, y hay una zona donde el mechanical power con bastante probabilidad es que sea nocivo. Pero hay un rango de números donde la verdad es que yo no sé. Para algunos pacientes va a ser malo, pero para otros pacientes no va a generar daño. Acá aparece una zona gris. Entonces por ahí el mechanical power se comporta como una variable que a determinado rango es segura, a determinado rango es nociva, y en un rango intermedio yo la verdad es que no puedo determinar fehacientemente si voy a generar daño o no. Otra de sus limitaciones es que no está normalizado. Nosotros cuando hablamos de mechanical power, hablamos de, dibujo de nuevo mis pulmoncitos, cuántos joules se le entregan por minuto, el ventilador le entrega por minuto a ese pulmón. Pero si esto se lo hacemos a un animal muy grande, tal vez un número, invento un número, ¿no? 10 joules por minuto, por ahí no le generen daño. Pero si esos mismos 10 joules por minuto se los entregamos a un animal muy pequeño, podemos comparar un elefante con una ratita, tal vez estos 10 joules sean extremadamente nocivos, a pesar de que la potencia entregada es la misma, 10 joules por minuto. Entonces aparece el problema de la normalización. ¿Cuál es la mejor forma de normalizar? Aparece un concepto de física que es la intensidad. ¿Sí? La intensidad relaciona la potencia entregada, la potencia, por unidad de área. Entonces, vamos a ponerlo mejor. Área. Estos 10 joules que le entregamos por minuto a un elefante tienen un área pulmonar muy grande, por lo tanto su intensidad va a ser muy baja. Si el área es muy grande, la intensidad va a ser muy baja dada una potencia. Ahora, en este otro caso, si le entregamos los mismos 10 joules, pero a un animal mucho más pequeño, con mucha menor área pulmonar, vamos a ver que si tiene mucha menor área pulmonar, la intensidad va a ser muy alta. Entonces por ahí lo que nos interesa, puse intensidad, me di cuenta recién, lo que nos interesa es la intensidad, es decir, la potencia normalizada de un área. Aparecen también preguntas, ¿cuál es la mejor forma de normalizar? ¿Por área
es decir, hablar de intensidad, o por capacidad residual funcional, es decir, en la capacidad residual funcional del pulmón que está recibiendo ese mechanical power. Si el pulmón que tenemos acá está muy atelectasiado, por ejemplo, si bien el peso del paciente es el mismo, de dos pacientes iguales, si uno tiene un pulmón muy atelectasiado, esa potencia se está distribuyendo, esta potencia entregada, se está distribuyendo en menor área pulmonar. Por lo tanto, el daño podría ser mayor. También podríamos normalizar el peso del paciente, me imagino. No tenemos bien claro cuál es la mejor forma de normalizarlo. Y otra de las problemáticas, no es una problemática, sino es como una limitación propia de nuestro cálculo, es que cuando nosotros calculamos el mechanical power de esta manera, vamos a sacar esto, estamos calculando la potencia entregada por unidad de minuto, pero al sistema tóraco-pulmonar, lo cual implica también tórax. No estamos aislando el pulmón de la potencia que recibe el tórax. Por lo tanto, si que nosotros queremos saber la energía entregada justamente al sistema, al pulmón nada más, tenemos que usar presiones transpulmonares, que en este caso, en este cálculo, no la estamos teniendo en cuenta. Así que esas tres limitaciones por ahí son las que más fácil vienen a la mente. El tema del umbral o la zona gris, el tema de la normalización y que estamos calculando la potencia entregada a todo el sistema respiratorio. Por lo tanto, hasta acá creo que llegamos con el cálculo de potencia mecánica y bueno, es un concepto que bueno, le falta crecer un montón todavía. Gracias.